Un saludo cordial a todos los alumnos y las alumnas del segundo curso de la carrera de Historia. En nuestra materia Paraguay colonial seguimos con nuestra tercera clase virtual y arrancamos la unidad número 3. En este aspecto de nuestra historia nacional vamos a conocer la raíz católica de la conquista. ¿En qué consiste esto? Hay que recordar de que España fue un reino eminentemente católico y sus ideas fueron la base espiritual de la conquista. Trabajaban en forma mancomunada en la expansión del catolicismo, el reino de España y los religiosos que constituían la Iglesia Católica. Estos jesuitas llegaron del Perú hacia el Paraguay en el año 1588. Vivían en residencias modestas y de las limosnas que las personas le otorgaban. En el año 1609 llega el provincial padre Diego de Torres, iniciando la serie de reducciones de indios en las selvas del Paraguay. Este marca un antes y un después dentro del proceso de colonización del Río de la Plata. Hay que tener en cuenta de que los jesuitas dejaron huellas profundas en la educación, en la ciencia, en la constitución de ciudades, en la cristianización de los aborígenes en el Río de la Plata. También hay que tener en cuenta de que en este cruce de estas dos culturas, el católico cristiano y la cultura indígena, hay grandes diferencias de cosmovisiones. En el aspecto religioso, los guaraníes eran generalmente de creencia politeísta, el cristiano monoteísta. Los guaraníes creían en el animismo de los seres, objetos y fenómenos naturales. Ellos creían que estos seres, objetos, fenómenos de la naturaleza poseían un alma que los movía a realizar ciertas actividades. También estos guaraníes concebían a un ser superior creador de todas las cosas, sin nombre ni forma, ni lugar de residencia, es decir, el Dios que concebía el guaraní no tenía forma, lugar ni nombre, parecido también al Dios del cristianismo. Estos guaraníes también creían en la existencia de un Dios niño y una madre de Dios. También hay alguna semejanza con las creencias del cristianismo. Estos guaraníes, en su gran mayoría, creían en el diluvio universal. Se expandió por todo el río de la Plata y el Amazonas, donde residían los guaraníes, el mito del diluvio universal. Los guaraníes creían también en la existencia en el más allá del horizonte, que ellos le llamaban la tierra sin mal o el Eberaguazú, una especie de paraíso, una especie de lugar terrenal donde no existía el mal, donde no existía el dolor. En este sentido, hay una semejanza en este relato y también la creencia cristiana del paraíso. En los grupos guaraníes no existía ninguna casta sacerdotal, no había diferencia de clases sociales. En este punto de la historia también encontramos cómo se fue realizando la conquista espiritual del catolicismo cristiano sobre los aborígenes. Un punto muy importante fue la creación del obispado del Río de la Plata. Se creó a pedido de Domingo Martínez de Irala en el año 1547, pero después de 7 años llega el primer obispo a ocupar el cargo por distintos problemas que tuvieron en el Río de la Plata. Hay que recordar de que en este periodo las inmensas selvas y animales salvajes
dominaban la región de Sudamérica y era muy difícil de realizar cambios o crear instituciones. También muchos tenían miedo para residir en estos lugares por la peligrosidad y belicosidad de la selva, de los animales y de los aborígenes. En este punto de la conquista espiritual también encontramos que inicialmente las tierras fueron donadas a los jesuitas, a la congregación religiosa, pero con el correr del tiempo estos jesuitas iban acumulando dinero, patrimonio, e iban comprando miles y miles de tierras a favor de la congregación. Los jesuitas llegaron a controlar toda la vida de los indígenas en las reducciones, separando en grupos diferenciados a mujeres y varones para las tareas, para la catequización, para la educación. Entonces los jesuitas eran prácticamente el padre de estos aborígenes y los sacerdotes decidían a qué edad debían casarse las mujeres y los varones y controlaban toda la conducta moral de estos aborígenes. La orden religiosa generaba grandes rentas con la compra de algodón en Asunción para llevar a tejer y revenderlo luego en el Río de la Plata. O sea, estos jesuitas tenían miles de manos de obras indígenas a los cuales ellos le enseñaban cómo tejer, cómo realizar el trabajo del algodón, luego revenderlo y de esa manera ir acumulando rentas, ganancias, la congregación religiosa. En esta etapa de la consolidación de la orden religiosa llegaron a alquilar en la ciudad de sus propiedades. Tanto dinero iba acumulando estas reducciones, estas congregaciones que ellos iban comprando para sus tierras también en otras ciudades fundadas por los conquistadores españoles o por otras congregaciones religiosas. Entonces, la inmensidad de propiedades que no llegaron a ocupar, ellos iban alquilando a los encomenderos, a los conquistadores y a otros comerciantes. En este aspecto también, en total fueron reducidos 150.000 aborígenes a finales del siglo XVIII, es decir, las ciudades, las distintas reducciones, en total las 30 reducciones que prosperaron, tenían una población de 150.000 aborígenes para finales del siglo XVIII, es decir, a finales del 1700. En este punto también encontramos las fundaciones realizadas por la orden jesuítica. Se fundó hasta 40 misiones que por distintas razones fueron disminuyendo. ¿Cuáles fueron estas razones? La escasez de sacerdotes que pudieran organizar estas misiones, la belicosidad de los bandeirantes paulistas de San Pablo, venían estos piratas a secuestrar a niños, a llevar las cosechas, a destruir, a quemar las ciudades. Y también la belicosidad de algunos grupos indígenas. Estos fueron los motivos por los cuales estas 40 misiones no pudieron prosperar y disminuyeron a 30 misiones. 179 años prácticamente se quedaron los jesuitas en el Río de la Plata. Y en estos años 30 misiones se instalaron en el actual sur de Bolivia, Brasil, en el territorio paraguayo, en el norte de Argentina y Uruguay. La primera reducción fundada por esta congregación fue la de San Ignacio Guazú el 29 de diciembre de 1609 por el provincial Marcial de Lorenzana. El provincial era como una especie de gobernador de los jesuitas en el Río de la Plata. Inicialmente estos jesuitas fueron ayudados simbólicamente por el gobierno o por el reino español con 400 pesos anuales para la compra de algunas herramientas. Estas reducciones cumplían el rol militar de custodiar
y defender las fronteras del reino español en el Río de la Plata. Esto representaba un ahorro para la Real Hacienda. Entonces, los jesuitas no descuidaban ningún aspecto. Ellos colaboraron en la medida de sus posibilidades con el reino español, organizando milicias y defendiendo sus territorios, ocupándolo y defendiendo sus territorios. La labor religiosa fue muy importante de estos jesuitas. La idea de reducción no fue originaria de los jesuitas en América. Las reducciones empezaron a prosperar con los franciscanos, que posteriormente los jesuitas copiaron ese modelo e instalaron exitosamente en el Río de la Plata. El Reino de España y la Iglesia Católica fueron parte de un mismo Estado prácticamente. Todas las campañas de colonización emprendidos por el Reino de España se realizaban en nombre de Dios. Hay una serie de leyes que se llama leyes de Indias. En esas leyes de Indias aparece en el preámbulo el nombre o la invocación a Dios para realizar cualquier tipo de campaña en América. Estos jesuitas convirtieron a miles de indígenas al cristianismo. Esa fue otra de las tareas exitosas de estos sacerdotes jesuitas. También catequizaron en lengua guaraní, readaptando relatos míticos guaraníes a la cultura católica. Había creencias o mitología guaraní parecidos del cristianismo, entonces ellos, los sacerdotes, iban readaptando al, la cultura cristiana estos mitos. Entonces, en esta unidad, inicialmente estamos viendo la tarea de estos jesuitas que fue titánico en esta región. Ellos realizaron la función que el reino español no estaba en condiciones de realizar, de fundar ciudades, de amansar a los indígenas, de aculturizar a los indígenas. Entonces el reino español en esta etapa de la historia transfirió su responsabilidad a estas congregaciones religiosas que exitosamente cumplieron su labor espiritual en estas tierras. Entonces, esto forma parte de la tarea número 3. Estoy enviando también en la plataforma los materiales de lectura. Espero que lean bien, no se apuren. Cualquier duda que tengan pueden consultar conmigo en el privado o a través de la plataforma que les parezca mejor. Y también en la sección de foros en nuestra plataforma institucional. Entonces les deseo éxitos y que sigan estudiando.